Hola, hola, buenas tardes, amigos y amigas. Buenos días, soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario. Y bueno, como tengo el editor de video medio ñusco, trabaja como quiere y cuando quiere, estamos viendo la posibilidad de cambiar de editor, pero eso significa desembolsar dinero, porque yo no violo la propiedad intelectual. Haciendo un video así, tal cual va a salir sin edición, con esta luz horrible y sin, ¿no es cierto?, mucho trabajo de nada, el celular y fue. Ni siquiera estoy grabándolo con la cámara, porque es más fácil con el teléfono en este caso, de subir un video sin edición. Hay un escándalo, hay un rollo con respecto a una cuestión que se llama Estatuto del Empleo Joven. Vamos a tratar este temita rápidamente. A ver, primero vamos a hacer unas pequeñas clases, una pequeña lección cortita, yo creo que unos 2 o 3 minutos, de economía laboral básica. Bien, cuando tú te metes a trabajar en una empresa, tú eres un factor productivo. Tú ya no eres una persona. Eres una persona en el sentido estricto, pero a nivel de lo que tú estás haciendo es producir. Es decir, tu función es una función productiva. No tienes una función amorosa, sentimental, tus necesidades no toman ninguna importancia y tus emociones o lo que tú sientas o lo que quieras o tus aspiraciones en la vida no toman ninguna importancia en tanto y en tanto al rol productivo que estás realizando. Obviamente tienen importancia, pero no son relevantes respecto de el trabajo en sí. ¿Ya? Esa es una cosa súper importante. Por lo tanto, vamos a tratar a la persona, a la hora de hacer un análisis serio económico de la economía laboral, tenemos la obligación de ver a la persona como si fuera un factor productivo más, como una máquina, como cualquier bien de capital. Te conviertes en un bien de capital que está siendo adquirido, rentado. ¿Bien? Se está siendo rentado, está siendo arrendado en pos de una productividad expectada. Está especulada, digamos, el que te contrata tiene una expectación respecto de que tú vas a producir una cierta cantidad, vas a generar una cierta producción. Y por lo tanto arrienda este bien de capital en un valor que tenga relación con la productividad que me va a dar. Si me va a dar 10, lo voy a arrendar en menos de 10, digamos. Porque uno también espera tener una rentabilidad del arriendo que está haciendo de un medio productivo. Porque un empresario lo que hace es combinar medios productivos. Por ejemplo, agarro al chofer, factor productivo chofer, factor productivo camioneta, y los junto y andan. Factor productivo chofer sin camioneta no sirve. Productivo camioneta sin chofer no sirve. Entonces el empresario es el que, a nivel de una estructura de una empresa, que es algo bastante complejo, va juntando factores productivos de tal manera que tengan un outcome positivo, es decir, generen una productividad, una producción que sirva para algo, digamos. En el fondo, juntar cosas que por sí solas no sirven para nada y hacer que sirvan de algo. ¿Bien? Eso también es súper importante. Tú, trabajador, por ti solo no sirves para nada. Necesitas otros factores, otros trabajadores, otras herramientas para servir de algo. Decimos, el capital se combina. El capital no existe por sí mismo. No es una masa amorfa. El capital se combina entre sí para generar productividad. Se requiere una combinación correcta de capital para generar una productividad adecuada o para producir lo que es realmente necesario para la sociedad y para los demás. Y ese es el trabajo del empresario. Configurar de forma correcta el capital y adivinar o descubrir qué es lo que realmente hay que producir, cuánto y a qué precio y incurriendo en qué coste. Ya, con estos 3 minutos, 2 o 3 minutos de microeconomía básica, bastante básica, vamos a entrar a lo que es el Estatuto Laboral Joven. El Estatuto Laboral Joven que está sacando el gobierno de Piñera, si bien es una solución parche respecto a los problemas de rigidez del mercado laboral chileno, es cierto de que es un paso en la buena dirección. Voy a explicar un poquito los puntos en que consisten y después voy a sacar todas las alarmas progres, huevonas, y todos los termocefaloides latinoamericanenses, weón, que tienen serios problemas para entender cosas simples y de sentido común. Bien. Eh, Empresario Juanito necesita un chofer. Empresario Juanito va al mercado y dice cuánto vale un chofer. Y observa que los demás empresarios, Pedrito, Mengano y Sutano, están arrendando chofer a 300.000 pesos. ¿Bien? ¿Qué es lo que puede hacer
Juanito. Juanito como empresario puede decir, no estoy tan apurado por conseguir un chofer, no es tan importante mi proceso productivo, por lo tanto voy a ofrecer 280.000 pesos y esperaré que llegue algún chofer que por ahí esté desesperado, que no tenga trabajo y encuentre y le guste este trabajo. Y lo tome por 280.000 pesos. O por ahí Juanito está desesperado, necesita un chofer o quiere encontrar al mejor chofer y quitárselo tal vez a la competencia. Entonces podría ofrecer 350 o hasta 400.000 pesos por encontrar el mejor chofer o por encontrar un chofer ahora ya porque lo necesito ahora ya. Bien. Normal, negociación común y corriente, procesos de mercado de toda la vida. ¿Cuál es el problema? El problema es que Juanito, cuando dice cuánto vale el chofer, Juanito no está pensando en el sueldo líquido del chofer. A Juanito el sueldo líquido del chofer le importa un coco, porque el chofer es un factor productivo. Entonces lo que le importa a Juanito es cuánto va a tener que desembolsar él respecto de ese valor productivo. ¿Bien? Una de las cosas que se ha reclamado más fuertemente respecto al Estatuto Laboral Joven es la eliminación de las vacaciones pagadas. Eso no significa perder algo. Eso significa que se reconfigura el pago de tu productividad. Porque hasta el momento el Estado estaba ordenando el pago de tu productividad esperada, ¿no es cierto? Especulada. El pago de tu productividad especulada con una condición que era que había que guardar cierta parte de tu pago, guardar cierta parte de tu productividad para ratos en los que tú no ibas a tener esa productividad. La reconfiguración es simple. Ahora te van a pagar toda tu productividad de inmediato y no va a haber una acumulación de tu productividad en manos de tu empleador para ser entregada a momento de una vacación. No veo la diferencia. No hay mayor diferencia en ese caso. Lo otro tiene que ver con la posibilidad de tener horarios extremadamente cortados y jornadas laborales, digamos, bizarras. Bueno, eso es lo que necesita un estudiante. Jornadas laborales bizarras. Yo no soy muy amigo de la gente que va a la universidad, no me caen muy bien, y por mí que estuvieran cesantes, se murieran de hambre en la universidad, se incendiaran y se acabara toda esta wea porque es basura. Pero supongamos que le tengo buena a los weones que han en la universidad, y no quiero que se mueran todos por ignorantes, por estúpidos y por ahueonados. Así que supongamos que fueran inteligentes también, lo que me haría quererlos bastante más de lo que los quiero, de lo nada que los quiero. Sería bueno que pudieran compatibilizar y organizar sus trabajos respecto de su estudio. Y no veo cuál es el problema con eso de cortar. Por ejemplo, tengo una clase a las 4, bueno, trabajo hasta las 3:30, voy a la clase y después cuando salgo de la clase, tipo 5, 5:30, entro a trabajar de nuevo a las 6. ¿Cuál es el problema? Mejor, más horas, mejor plata, puedo hacer en pocos días las 30 horas mensuales para tener un trabajo part-time, perfecto. Otra cosa que se ha dicho es que este tipo de trabajo, al ser más barato, y va a ser más barato porque si tú no cambias el salario mínimo y eliminas, ¿no es cierto?, estos pagos extras, entonces se hace más trabajo, es decir, estás incluyendo personas que cobran menos. No estás abaratando al que está produciendo, sino que estás incluyendo personas que cobran menos en el proceso productivo. Es decir, incluyes más personas en el proceso productivo. Y eso claramente compite con los otros y es bueno, porque eso va a generar mayor productividad y en el largo plazo mejores ingresos para todos. Otra cosa que se ha reclamado es la eliminación de las esto que se van a hacer, se va a dejar de dar la indemnización por despido, por año de servicio, no sé qué. Perfecto. O sea, de nuevo, el empleador la está considerando desde el primer momento en el precio de ti como bien de capital, como factor productivo. Por lo tanto, si no te la va a pagar inmediatamente, bueno, o sea, si no te lo va a pagar después, entonces ese coste se transferirá inmediatamente. Ahora, el principal problema que se genera es que la gente dice, pero ¿cómo sé yo que mi empleador me va a estar pagando el valor real de mi aportación al proceso productivo? Bueno, para eso se requiere además un mercado laboral que sea flexible y dinámico. Precisamente porque al ser flexible y dinámico, un mercado laboral permite que los trabajadores transiten rápida y fácilmente entre empleador y empleador, buscando aquel empleador que les conviene más y los empleadores, por lo tanto, se vean obligados a competir de forma mucho más intensa por los trabajadores que realmente necesitan. Si yo no me quiero ir de mi empresa y a mí no me quieren echar porque estoy en una situación donde tengo una indemnización por despido, por ejemplo, entonces se genera el vicio de que hay una agilización de los contratos, no tengo la posibilidad de llegar al trabajo donde estaría mejor situado para toda la economía y para que todo funcione mejor. Los países que tienen flexibilidad laboral extrema en ámbito legal, digamos, porque hay asuntos sindicales en esos países que
que distorsionan un poco el asunto, pero no lo hacen para mal. Yo creo que las distorsiones sindicales son buenas, siempre y cuando no pasen por un asunto legal estatal, digamos. Dinamarca no tiene salario mínimo, en Dinamarca no hay salario mínimo, en Dinamarca no hay indemnización por despido. Tienen el mercado laboral más dinámico de la Unión Europea, la gente se cambia de trabajo a cada rato. Cuando la echan no le pagan nada, ni una indemnización. Cuando se contrata, se puede contratar por cualquier sueldo. Las agrupaciones sindicales y con los gremios de las empresas han llegado a ciertos acuerdos sobre salarios mínimos, pero no son legales, no son obligatorios por ley. Igual que ciertos otros acuerdos de un millón de cuestiones. Los seguros de salud tampoco son obligatorios por ley. Una cosa que me pasó a mí mucho tiempo, que yo trabajé muchos años siendo carga de mi papá en Lisapre, trabajando y entregando, regalándole mi 7% a FONASA, que además nunca me pagó una licencia porque a mí me convenía seguir siendo carga de mi viejo en ISAPRE. Y entonces decían que yo no estaba afiliado, a pesar de que yo les pagaba y les pagaba y les pagaba. No me dieron nunca una licencia ni nada por el estilo, o sea, basura. Hay gente que está reclamando que los jóvenes deberían eh, ser obligados a salir de la carga de su papá y entrar a ser afiliados de FONASA. No estoy de acuerdo con eso, me parece una violación asquerosa de la propiedad, o sea, de la libertad individuales de los jóvenes, pero además lo que se está reclamando es que porque el estatuto te permitiría, ¿no es cierto?, seguir siendo carga de tu viejo y engrosar tu sueldo con ese 7% de FONASA que pasaría a estar en tu bolsillo, digamos. En el caso de que produzcan más del mínimo, si producen menos del mínimo, pasarías a tener trabajo que antes no tenías, porque nadie te habría contratado para perder 7%, ¿no es cierto? Ningún empleador te voy a contratar a este huevón para perder 7%, porque sí, porque quiero botar plata a la basura. Eso no existe. Entonces, bien, creo que he dado vuelta más o menos por las cosas principales que se han dado. El absurdo y la gente de izquierda le gusta decir que quieren ser, que no les gusta el socialismo de Venezuela y que no les gusta el socialismo de Nicaragua y que no les gusta el socialismo de Cuba, sino que el socialismo que les gusta es el de los países nórdicos. Parezcámonos más a Dinamarca en nuestro mercado laboral, parezcámonos más a Suecia, a Suiza en nuestro mercado laboral, sin salarios mínimos legales, sin indemnización por despido legales, con una flexibilidad laboral que permita que las personas transiten de trabajo en trabajo, siendo, ¿no es cierto?, estando siempre en la locación en la que son más productivas de acuerdo a los requerimientos que está realizando el mercado. Seamos más productivos todos y nos va a ir mucho mejor. En los países donde no hay salario mínimo, en los países donde tiene más flexibilidad laboral, los salarios son más altos, la productividad es más alta y la calidad de vida es más alta. Por lo tanto, es un paso en la buena dirección el Estatuto del Empleo Joven y uno buscaría que no solo se liberalice, no solo se flexibilice el empleo joven, sino que se flexibilice todo el empleo en Chile, porque es necesario que los trabajadores aprendan, aprendan a hacer ellos con su dinero, cobrando, ¿no es cierto?, la totalidad de su aportación al proceso productivo, descontada por la tasa de descuento, por la tasa de descuento, que normalmente tiende a ser similar a las tasas de interés. Eh, y es cierto que aprendan a administrar ese dinero y que el Estado no esté diciendo cómo tiene que administrarlo, que tanto va para pensiones, tanto va para salud, tanto va para no sé qué, tanto va para seguridad laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos costes, pasárselos al trabajador, pasándole también ese dinero y que el trabajador vea cuánto quiere invertir en jubilación, cuánto quiere invertir en salud, cuánto quiere invertir en seguridad en su trabajo, etcétera, etcétera. Eh, Cuánto quiere invertir en su seguro de cesantía, lo que sea. Hoy en día todo eso está muy fijado, hay un paternalismo estatal que le dice a los trabajadores cómo tienen que gastar, cómo tienen que invertir su dinero, cómo tienen que organizar su vida económica. Y también pidamos que tengamos un mercado laboral más competitivo, que los trabajadores también aprendan a organizarse en sindicatos, en gremios que sean capaces de representar realmente sus intereses y que no sean agrupaciones políticas que busquen destruir las empresas y destruir la economía del país o destruir el capitalismo o lo que sea, sino sindicatos como los sindicatos de los países que supuestamente dicen los socialistas que gustan. Sindicatos como los sindicatos de Dinamarca o como los de Alemania, que lo que se dedican es a buscar el mejor consenso con los empresarios para que el país siga creciendo, para que la productividad sea la raja, para que a todos les vaya bien y que los trabajadores saquen una buena ganancia de eso. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Eso respecto al Estatuto del Trabajo Joven. Que tengan todos ustedes un excelente día jueves
Y acuérdense de leer elcapital.cl, que el domingo vuelve el Panorama Mundial, el domingo a las 8 de la noche. Así que nos vemos. Chao.